habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.
Proverbios 27, amistad, riqueza y sabiduría. El capítulo 27 de Proverbios presenta una serie de consejos y contenidos que van repasando conductas y situaciones de la vida diaria. Coloca énfasis en las preocupaciones del día siguiente, las riquezas y la ayuda al pobre. Podemos extraer importantes lecciones para nuestra vida. El capítulo empieza con un llamado de atención: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese día. El texto hace un llamado a no caer en la ansiedad. El Evangelio en Mateo va a decir: basta cada día su propio mal. De esta manera, el primer consejo que se presenta es de no preocuparnos por el día de mañana. Los versículos 5, 9 y 10 hablan acerca de un principio importante, la amistad. Todos estamos propensos a cometer errores. Cuando esto sucede, las personas son tildadas como pecadores. El versículo 5 dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y más adelante se dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Estos versículos enseñan la importancia de una buena compañía y los consejos en el día de la aflicción. Además, el versículo 10 nos exhorta a mantener nuestra amistad en unidad. Cuán bueno es tener amigos genuinos. En esta parte del capítulo encontramos consejos sobre la diligencia, responsabilidad y perseverancia. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. Todo aquel que trabaja debe velar por hacer una buena obra para que su futuro no sea afectado. Las riquezas obtenidas deben ser bien cuidadas para que todo aquello que recibamos se mantenga durante mucho tiempo. Sin embargo, necesitamos recordar que todas estas bendiciones son por causa de Dios y somos llamados a compartir con los más necesitados. El pasaje dice claramente: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y añade: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Considerar al pobre y ayudarlo es como ayudar al Señor. Nuestro mundo tan lleno de injusticias y carencias es un campo lleno de oportunidades para ayudar. El llamado para este día es permitir que el Señor sea el piloto de nuestra vida, el guardián de nuestro mañana. No debemos preocuparnos en sobremanera si tenemos a nuestro Padre Celestial. Por otra parte, si tenemos una mayor riqueza con nosotros, podemos hacer mucho para ayudar y aliviar las necesidades de nuestro prójimo. La sabiduría también se demuestra ayudando, mostrando compasión, reflejando el cuidado de Dios por la humanidad. ¿Estás dispuesto a ser las manos de Dios que proveen ayuda al necesitado en este día? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus manos que fueron clavadas en una cruz. Gracias por tu vida y por tu muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Ayúdanos a ser tus manos que proyecten, que transporten, que multipliquen ese amor que recibimos de ti. Ayúdanos a cuidar de nuestro prójimo y juntos prepararnos para el cielo y la eternidad. Abrázanos con tu bendición a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.
שמה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציון ועייף בלי מים. ימה ממה ימה ממה ay 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 ya mama ya mama 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 ay 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 כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך, ay 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 El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham.
Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo.
Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron. La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento. Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego, Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga, y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga,
Y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina, hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes con sus capiteles decorativos y ganchos estaban recubiertos de oro y las 5 bases eran de bronce fundido. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido, ni la oposición de la mayor nación de la tierra
podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hay capítulos en la Escritura que suelen ser repetitivos y nos cuesta un poco sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Lo cierto es que estos capítulos repetitivos son reiterativos y confirmatorios. Este es el caso del capítulo 36 y otros capítulos que estudiaremos más adelante. Prácticamente se vuelve a mencionar lo que en capítulos anteriores se había dicho. Por eso, Dios quería confirmar que su palabra era segura y cierta y que la respuesta de Israel iba de acuerdo a lo que él había ordenado. Dios le dijo a Moisés: haz todo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. El capítulo 36 es la evidencia de un pueblo que está en proceso de transformación y que desea hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Bienvenidos a Esperanza, mis queridos amigos, para hacer nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y una vez más te extiendo la invitación a formar parte de esta familia suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Al finalizar, puedes compartirlo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Grandes lecciones vamos a extraer de este capítulo 36. Vamos a comenzar con el versículo número 1. Así Bezalel y Aholiab y todo hombre diestro a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para ejecutar toda la obra del santuario, realizaron todo lo que el Señor había mandado. Todo es todo. Todo lo que el Señor dijo, eso hicieron tal cual como el Señor lo mandó. Por eso aquí se reitera la importancia de la obediencia y la respuesta de Israel al mandato divino. Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón diestro a quien el Señor había dado sabiduría y a todo hombre a quien de su corazón se movió a llegarse a trabajar en la obra. Dios trabajó con voluntarios, la responsabilidad era de todo el pueblo, el llamado era para todo el pueblo, pero Dios no iba a obligar a nadie a trabajar en el servicio del santuario, aún en las cosas más pequeñas. El que ofrenda, el que trabaja, el que labra, el que se instruye, el que orienta, el que capacita. Todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos podían participar de la obra del santuario, así como tú y yo en la actualidad podemos participar en la obra de la evangelización, en el compartir el evangelio eterno con otras personas. Todos tenemos el privilegio, pero Dios no puede obligar a nadie. Yo no te puedo obligar a ti a compartir este video, no te puedo obligar a suscribirte, no puedo obligarte a dar un estudio bíblico, no puedo obligarte a asistir a la iglesia, no puedo obligarte a aceptar los mandamientos del Señor. Tú recibes la instrucción, la decisión es tuya. Israel recibió la instrucción, pero la decisión era de ellos. Por eso Dios trabajó o hizo que su bendición en la construcción del santuario se impartiera sobre las personas que voluntariamente de corazón estaban dispuestas a ayudar, pero ellos tenían que capacitarse. Hoy vemos personas que quieren ayudar en el servicio del Señor, pero necesitan capacitarse, necesitan orientación para hacer las cosas conforme a lo que Dios ha estipulado y no como a nosotros nos parece. Por eso se indica que estas personas eran de sabiduría, eran personas inteligentes, diestras para aprender, dispuestas a trabajar de manera voluntaria para el Señor. Y tomaron, dice el versículo 3, de delante de Moisés toda la ofrenda que los israelitas habían traído para la obra del santuario, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Había una muestra de agradecimiento tan grande que estas personas todos los días llevaban ofrendas al Señor de todos los materiales que Él había pedido. Pero claramente Dios había dado unas dimensiones específicas. Y dice el versículo 4 que los maestros que hacían la obra del santuario tuvieron que dejar
lo que estaban haciendo y fueron y hablaron con Moisés y les dijeron: mira, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que mandó el Señor que se haga, porque Dios ha dado unas dimensiones específicas, ha dado unos materiales específicos, y si nosotros tenemos mucho más material, entonces nos va a ocupar un espacio que necesitamos para trabajar cómodamente. Si Dios hubiese dicho que la obra era mucho más grande o que la hiciéramos del tamaño que a nosotros nos parecía, entonces sigan trayendo para hacer una obra de arquitectura gigantesca que sorprenda al mundo entero, pero no era así. La gloria del Señor se iba a mostrar en un lugar sencillo a los ojos, internamente hermoso, pero lo más importante no era la grandeza de esta tienda, aunque era grande, por supuesto, pero no era magnífica como hoy vemos esos edificios grandísimos, esas obras de arquitectura sorprendentes, que pareciera que los ingenieros estuvieran compitiendo uno con otros para ver quién hace la obra más sorprendente, más grande, más sólida. Dios había dado unas medidas claras y debía hacerse de acuerdo a lo que Dios había estipulado. Así que el exceso de material estorbaba en la obra. Aquí hay varias lecciones que podemos extraer. La primera es que el pueblo seguía trayendo ofrendas. Tuvieron que detener las ofrendas. Hoy pasa todo lo contrario. Hoy hay que rogar a las personas para que presten un servicio en la obra del Señor, aunque sea ofrendando, para que otras personas continúen la predicación del Evangelio, o a veces para hacer una obra de caridad hay que estar rogándole a las personas para que traigan alimento, para que traigan ropa, porque nos cuesta. Nos justificamos diciendo que somos de escasos recursos económicos cuando a veces derrochamos dinero en otras cosas. Nos cuesta para el servicio del Señor. Aquí hay una comparación de contraste. Y otra lección que yo puedo extraer es la diferencia que hay en las estructuras donde se reúne el pueblo de Dios actualmente. Hay iglesias que son muy bonitas, llamativas, lujosas, cómodas, agradables, materialmente hablando. Provoca pues estar en esos lugares, no solamente por el ambiente espiritual que se vive, sino porque el lugar es agradable. En cambio, aunque hay lugares que también vale la pena asistir y estar con personas de buen corazón, dispuestos a adorar al Señor, el lugar de reunión tiende a ser un poco más humilde, un poco más de bajos recursos económicos. Igualmente la presencia del Señor está allí, pero se ve esa diferencia dependiendo las personas que asistan, los recursos que tengan y las ofrendas que presenten. Qué bueno sería que pudiese haber un equilibrio y las personas que tienen cantidad de recursos para compartir o para ofrendar lo puedan hacer en lugares que realmente lo necesitan, para que haya una igualdad en los lugares de adoración. Pero esto es un problema que se ha acarreado desde hace muchos años y que considero que va a ser difícil, al menos que haya una transformación de nuestra mente para que esta realidad cambie. Dice el versículo número 6, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento: ninguno traiga más ofrenda para la obra del santuario. ¿Te imaginas que nosotros digamos hoy lo mismo? No traigan más, ya tenemos suficiente. No, siempre hay necesidades. Pero como está la construcción del santuario, nos damos cuenta que Dios puso límite también a la cantidad de ofrendas que se iban a llevar. Dios los sustentaba a ellos y ellos se sentían agradecidos. Y aquí hay otra lección que podemos extraer. Cuando tú ofreces, cuando tú das, cuando devuelves lo que le pertenece al Señor, porque todo es de Él, tú no lo haces para recibir una bendición, porque entonces habría un interés de por medio, lo que llaman algunos conflicto de intereses. Yo voy a dar para recibir. En la mente del cristiano, en la persona que está convertida por el poder del Espíritu Santo, esta persona, este cristiano da, devuelve, porque ya recibió las bendiciones del Señor. Devolver, dar o ser generoso es una muestra de agradecimiento, es una demostración de que realmente valoro lo que el Señor ha hecho por mí en el pasado. Por eso les decía que aquí tiene que haber un cambio de mentalidad, una transformación del pensamiento, una actitud diferente,
porque tengo una perspectiva clara de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Israel dio porque se sintió agradecido por la renovación del pacto. Después de esos 40 días, ese segundo periodo de 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, eso fue un periodo de prueba para Israel. Cuando Moisés bajó con las nuevas tablas de los mandamientos del Señor, escritas por el dedo de Dios, porque eran importantísimas, porque era la norma de vida de todo el pueblo de Israel y también para toda la humanidad. Entonces, cuando ellos vieron esa bendición del Señor, esa nueva oportunidad, ellos se sintieron agradecidos y ofrendaron a tal punto que tuvieron que mandarles a que no siguieran ofrendando. Dice el versículo, así el pueblo fue impedido a ofrecer más. Versículo 7, pues tenían material abundante para toda la obra y sobraba. ¡Qué diferencia con el día de hoy! Hoy más bien hay que decirle a las personas que den porque siempre hay necesidad. Y aquí también hay un llamado para el liderazgo. Dios bendice materialmente y hay recursos suficientes para que la predicación del evangelio se lleve por todo el mundo, pero somos faltos de fe, acumulamos, guardamos allí, pensamos que en el futuro puede haber escasez, entonces no vivimos el presente sabiendo de que Dios nos está proveyendo, sino que pensamos a futuro porque confiamos más en lo material que en el Dios que da todas las cosas. Por eso el Señor Jesús dijo, mira, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Israel lo estaba aprendiendo. Ya a partir del versículo 8 viene entonces la explicación de cómo ellos empezaron a elaborar los materiales del santuario, empezando con las cortinas. Dice, entonces los más diestros entre los que ejecutaban la obra hicieron el santuario, y empieza a decir con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, obra primorosa con querubines, en la medida que Dios les había dicho. Ahora yo pudiera leer nuevamente todo lo que ellos hicieron, que por cierto es la reiteración de los capítulos anteriores, las medidas, las cortinas, el metraje, los materiales, pero yo voy a extraer una lección de aquí, y es el trabajo en equipo, el trabajo organizado, la organización tan tremenda que ellos tenían que haber tenido, el uso de los materiales, el entrenamiento en el uso de los materiales. Yo tengo, por ejemplo, aquí, esto me lo compré hace poco, esto se llama escalímetro. Es como una regla que ayuda para la elaboración de planos o de maquetas, porque yo me he propuesto hacer una maqueta del santuario, pero tengo que aprender a utilizar el escalímetro, tengo que saber las medidas exactas y cómo transformar centímetros a metros. Un codo, que es aproximadamente 45 centímetros, digo aproximadamente, porque el codo se mide desde la muñeca hasta la punta del codo. De un codo adulto es aproximadamente eso. De repente no hay una medida exacta, pero eso es lo que más o menos se maneja. Hoy tenemos reglas exactas que nos dicen las medidas que debemos utilizar. Estas personas tenían que tomar medidas, trabajar, de repente tomar notas para no equivocarse. Realmente trabajar los telares no es fácil. Mientras estuvimos en la pandemia, que muchos tuvieron que dejar de trabajar porque fueron encerrados en sus casas, Dios me dio la oportunidad de trabajar con una hermana durante la pandemia en la fabricación de telones para estudios de grabación. De hecho, aquí tengo uno de los que me quedó, desde color azul, azul rey, también tengo de color verde y negro, pero quise mostrarle azul porque es el color que también se menciona en la construcción del santuario. Este telón es de lino, tiene una medida de 3x4, 3 de ancho, 4 metros de largo. Pero nos tocaba que hacer telones de grandes dimensiones, hasta de 50 metros. Y no era fácil elaborarlos, coserlos, doblarlos, organizarlos, empaquetarlos. Era un trabajo arduo que se necesitaban muchas manos. Aquí nosotros podemos ver que los telares tenían medidas incluso hasta de 12 y 13 metros y medio de largo, y estos tenían que coserse unos con otros con especificaciones, con broches de oro, con cintas azules, y tenían que hacer un solo telar
grande, cosido, armado, cómo era doblar esta cantidad de telones, cómo era levantarlos. Ellos tenían que buscar estrategias y tenían que aprender a trabajar en equipo, a desarrollar la paciencia, a no dejarse de repente llevar por un mal carácter o sencillamente alguien que se equivoque, entonces pareciera que la obra se va a dañar, o yo dejo eso así, yo no hago más nada, total, yo aquí estoy voluntario, aquí nadie me está pagando. Entonces Dios los estaba enseñando a que fueran educados, a que aprendieran a trabajar en equipo, como hoy en día se trabaja en las congregaciones. La congregación no la dirige una sola persona, no es un pastor que está allí dando órdenes. Allí hay un grupo de personas que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y a veces vemos las discusiones. ¿Tú te imaginas esta cantidad de gente trabajando con todos estos materiales y los supervisores viendo cómo hacían los muebles, la fundición, las medidas, tomar medidas? ¡Ay, me equivoqué, tengo que volverlo a hacer! Por lo tanto, tenía que haber una capacitación y un entrenamiento detallado en toda esta obra. Si hoy en día, con tantos avances tecnológicos, con tantas herramientas que tenemos, con tantos instrumentos, nos equivocamos, esta gente corría el riesgo de equivocarse. Yo me imagino que ellos, antes de comenzar cada obra, aunque la Biblia no lo dice, tenían que tener un momento de meditación, de oración. Ellos tenían que reflexionar en los significados de todo. Ellos tenían que autoevaluarse, tenían que ver cómo habían quedado las cosas, tenían que proyectarse y ponerse metas y decir, hoy vamos a hacer esto, y prever de repente incidentes que puedan estar sucediendo alrededor. Todo este sistema de organización era una escuela de aprendizaje constante. No es solamente pensar en el tamaño de la tela, no es solamente pensar en el material, no es solamente hablar de las medidas, es hablar de la educación de los trabajadores. Debían ser hombres de sabiduría, de inteligencia. También se habla de las tablas de madera de acacia, esos carpinteros que estaban dispuestos a pulir, a lijar la madera, que nos hace recordar el trabajo manual que Cristo vino a hacer en la tierra los primeros años de su vida. Jesús fue un carpintero. Él es el artífice maestro y Él estaba enseñando a estas personas en Israel a hacer las cosas en orden, organizados, trabajo en equipo, con respeto, con puntualidad y todo para la gloria de Dios. Entonces los versículos del 8 hasta el 19 habla de los telones, que eran 4 tipos de cortinas, las que eran de lino. Por cierto, este es de lino, yo creo que ya les mencioné, este es material que tengo aquí, es de lino. Y también se utilizaba pelo de cabra, había que tener algún tipo de ingenio, había mujeres que estaban allí trabajando, hilando el pelo de cabra, también teñir el cuero de carnero con color rojo, la piel del tejón, también utilizar las tablas de madera de acacia, las columnas, hacer las columnas, eran cuadradas, eran redondas, la Biblia no lo dice, eran columnas, y ellos tenían que ponerse de acuerdo para hacer todas las cosas igual. Todo un sistema de organización. Y esto me da a mí la oportunidad de entender cuán importante es que como una familia espiritual hagamos todo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Ya a partir del versículo 35 dice que confeccionaron el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido con querubines de primorosa labor, y para él hicieron 4 columnas de madera de acacia que cubrieron de oro con sus ganchos de oro, e hicieron 4 bases de plata. También terminaron la cortina para la entrada del santuario de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, obra de bordador, y sus 5 columnas para sus ganchos, y cubrieron de oro sus molduras, pero sus 5 bases las hicieron de bronce. Y aquí hay otra lección que podemos extraer, y es el hecho de que ellos en ningún momento objetaron lo que Dios había ordenado. Dios dijo, hágase así, y ellos lo hicieron así. Ellos no, pero ¿por qué vamos a hacer 5 columnas si la de atrás tiene 4? ¿Por qué tenemos que hacer un velo si podemos hacer una cortina? Es más trabajo. Ellos, por lo menos la Biblia no refleja que ellos hayan objetado. Y así posiblemente somos nosotros, ¿no? Nosotros somos objetadores. Siempre nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta del para qué. En realidad Dios tenía grandes cosas que enseñarle al pueblo de Israel con la construcción del santuario.
verdades espirituales, que también los iba a ayudar a ellos en su vida social, en su vida familiar. Todo tenía una lección. Y hoy, al leer este capítulo 36, y al leer muchos capítulos que tienden a ser repetitivos, y al leer ese montón de nombres y de medidas y de cosas que ya pareciera que leímos y uno dice, pero ¿qué lección puedo sacar? Se llama disciplina. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Disciplina, ser disciplinados, ordenados, porque tú y yo nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Si tú iniciaste un estudio sistemático de la Escritura, cuando llegues a un capítulo que parece que es insignificante, allí hay una gran lección para ti. Allí hay una gran lección práctica de perseverancia, de constancia, de disciplina, de organización. Tú puedes decir, yo leí cada capítulo, yo tuve la oportunidad de entender lo que el Señor explicó en los capítulos, incluso en esos que parecen pequeños, largos, difíciles, inentendibles, con expresiones que a veces no sabemos comprender al momento. Me decía mi hijo de 8 años, me decía, papá, ¿por qué en la Biblia hay palabras que yo no entiendo? Y él me mencionaba algunas palabras que realmente en la versión Reina Valera 1960 son palabras que no se usan constantemente, vosotros o oísteis, porque nuestro español ha cambiado y mi hijo se está educando entendiendo de que había maneras de hablar diferentes en el pasado y que la Escritura tiene lecciones para nuestra vida incluso en los pequeños detalles. El Señor nos instruye como niños y nos capacita porque en esta escuela de la vida nos estamos preparando para ir a la patria celestial. Y esto de verdad es una gran lección de esperanza para este día. En este recorrido explicativo, el Señor nos muestra la importancia de trabajar en equipo, hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad y a aprender de que en cada detalle de la vida nosotros nos estamos preparando para el reino de los cielos. Bueno, vamos al momento de los comentarios. Vamos a leer lo que ustedes nos han escrito en el video anterior. José Varas Piña escribe, el sábado fue dado al pueblo de Israel, no para las naciones. Mi querido hermano José, en el nombre del Señor Jesús, de verdad, de corazón, yo quiero que pienses un poco en el Edén, en ese mundo donde no había pecado, donde no existían judíos ni griegos, nada, todo era Adán y Eva simplemente. Y Dios le había dado la bendición del sábado. Si ellos no hubiesen fallado, ¿tú crees que el sábado seguiría vigente? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema del sábado? ¿Por qué nos cuesta tanto? Satanás en realidad no aprecia la ley de Dios. El sábado fue instituido por Dios para toda la humanidad, no para el pueblo de Israel. Israel debía ser el instrumento para proclamar el evangelio eterno a las demás personas. El sábado es una bendición. No le sigamos la corriente al mundo con el día domingo. Para nosotros puede ser más fácil, puede ser conveniente, pero en realidad no es lo que Dios estipula. Allí tiene que primar lo que Dios dice y no lo que dice la sociedad. Saludo a Digna Pereda Alza, dice, gracias pastor, bendiciones desde Perú. Que tenga una feliz noche. William Lindao, muchas gracias Pastor Suárez por la exposición de esta parte de la Biblia, que Dios le siga inspirando para proclamar el Evangelio eterno de Jesucristo. Quiero saludar también a Edith Vázquez Méndez. Fernando escribe, interesantísimo y muy autodidacta su exposición de sus videos día a día. También voy a saludar a Dorita Martínez, dice, linda explicación, Pastor, de cada capítulo, qué bien explicado, así se entiende muy bien, mi Dios le bendiga a usted y a su familia, le siga dando sabiduría también para ti. Un saludo especial para Elba Eliana Tapia Córdoba, Carmen Flores, Ana Rojas, Tere Vázquez, Ale Centurio, que dice, gracias pastor, aprendo mucho por su explicación, me gusta cómo da la enseñanza. También saludo con mucho cariño en el nombre del Señor a Rup Sosa, Doris Castillo, Nel Ali Rodríguez. Él me dice que le gustaría recibir la lección de la escuela sabática en PDF. Bueno, puedes escribirme al número de WhatsApp que aparece en la descripción de este video y yo puedo enviarte la lección en formato PDF. Un saludo también a Claudia González, a Sept, que dice, buen día hermano, gracias por las explicaciones de cada día, que Dios les bendiga
y le dé sabiduría y humildad. También le sugiero que tenga el código QR de los 5 libros. Me imagino que estás hablando de la serie El Conflicto. Así puedes llegar de inmediato a los escritos de la sierva del Señor. Gracias y bendiciones. Saludos a Susana Ramos. Tenemos muchas personas el día de hoy: Sofía Irene Aguilar, Fabiola Manso, Silvia, Fabián, Lilia Morquecho. Dice: muy buenos días, que tenga un feliz día de preparación. En este caso ya es feliz sábado. Y dice que el Señor continúe impartiendo su bendición a su ministerio. Agradecerles por las bondades recibidas en el transcurso de la semana. Gracias por enviar el libro en PDF. Me imagino que ya recibiste el libro del santuario, como muchas personas lo han recibido. Saludo también a Lore Ramírez, a José Mata y a Brenda Tum Vázquez, que dice: buenos días, gracias por la explicación, me gusta mucho cómo da el estudio. Y por último, saludo a Ana Granado. Gracias a ustedes, gracias de verdad, de corazón, por seguirnos cada día. Realmente es un privilegio acompañarles. Deseo que tengan un feliz sábado, un feliz inicio de semana y que sigan recorriendo la Escritura para aprender grandes lecciones que nos llenen de esperanza. Yo soy Alexander Suárez y si no te has suscrito, hazlo en este preciso momento. Quiero también darle las gracias a JH Video por ser el primer miembro de este canal. Tú también puedes ser miembro en cualquiera de las 3 fases: el atrio exterior, el lugar santo o el lugar santísimo. Allí donde dice miembro, allí te aparece cómo puedes ser miembro de este canal. Así que a suscribirse, y ya que terminó este video, compártelo con otra persona para que también se beneficie con la palabra del Señor. Nos vemos mañana cuando continuaremos nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Que Dios te bendiga. Capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo las lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo,
y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían de abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Vivía ciego y he sido alumbrado, estaba preso y él me liberó. Vivía errante y encontré el camino, sanó la herida de mi corazón. Atrás quedó mi vida de fracaso, de llanto y amargura y desesperación. Si algo tengo, si algo soy, te lo debo todo a ti, Señor. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ayúdame. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ayúdame. Eres la flor que perfuma mi alma, eres el agua que calma mi sed. Solo por ti es que vivo soñando, contigo es nuevo cada amanecer. Y ante ti están todos mis sueños, la esperanza y la ilusión. Fuera de ti nada deseo, la tierra ya ha cautivado mi corazón. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ay, 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 ayúdame. Te alabaré, te adoraré, te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame, ayúdame.
fiel, mordéame, ayúdame. Y te alabaré, y te adoraré, y te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel, mordéame. Ay, 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 ayúdame. Te alabaré, y te adoraré, y te cantaré. Me siento tan agradecido, quiero serte fiel.